muchos de las sanidades, incluso del Señor, fueron hacia gente que ni a lo mejor lo tenían, Sirofenicia y así otros griegos. Entonces, es interesante ver que esto también no es nada más lo que uno habla o dice, sino la presencia de Dios mismo, ¿no? Haciendo también algo. El crecimiento es del Señor, pero también nosotros participamos de ese elemento es interesante, porque se repite hoy día, por relativamente tiempos recientes, en sociedades muy parecidas a estas, donde la mayoría de los cristianos son más bien gente de los márgenes, gente sencilla y demás. Termino con esta idea. Uno de los elementos, cuando uno le pregunta a los cristianos indígenas de Chiapas, a los sonciles, centrales sobre todo, pero también los de las otras etnias, choles, popolavares, ¿por qué la iglesia creció en ustedes? Dicen varias cosas, bueno, porque hemos compartido, porque también ya dejamos de beber posh y varias cosas, pero uno de los elementos que siempre citan es porque orábamos y el Señor sanaba. Y da testimonio. Acciones del Espíritu del Señor, orábamos y el Señor sanaba. Es cierto, o sea, no debemos de perder ese hecho también, que Dios actúa y actúa de maneras como estas. Eso no nos exenta de la responsabilidad ética, ¿verdad? La ética, el seguimiento de la obediencia bíblica se puede ir a la par de como Dios quiera actuar. Finalmente Dios es soberano. Nosotros, recién dicen estos hermanos sencillos, sociles como estos de acá, pues es que nos llamaban que sanaban, que orábamos por los ejemplos, orábamos y sanaban. Oigan, entonces ¿tiene el don de la sanidad? Pues no sé, yo lo único que sé es que íbamos y orábamos y sanábamos. Y cuando no sanábamos, bueno, pues seguíamos orando, ¿no? Pero ahí está. Uno y otro no tienen que ir separados. La acción del Espíritu con el proceso de sanidad. Pero bueno, entonces hacemos un receso, ¿no? Entonces, en 10 minutos seguimos con Montano, los montanistas y los monatistas. Habla del grupo de los montanistas o el montanismo. Ustedes leyeron este capítulo. ¿Cuáles serían las características que ustedes les llama la atención de este grupo por ser el que lo encabezaba alguien que se llamaba, o se apellidaba Montano, se conoce como los montanistas? ¿De qué siglos en primer lugar estamos hablando? Ya hablamos del siglo segundo, siglo tercero. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a los montanistas? ¿De qué época? La primera del siglo segundo, ¿no? ¿Verdad? La primera mitad del siglo segundo. Siglo segundo, siglo tercero, inclusive llega a más allá, ¿no? ¿En qué parte del mundo de entonces, claro, Asia, sucede esto del movimiento montanista? En Asia Menor. En Asia Menor, pero Asia Menor, ¿dónde estaba? ¿A qué se refiere? Habla de una región ahí que se llamaba Frigia, ¿no? Ustedes tienen, hay algunos de los que traen sus Biblias de los mapas del Nuevo Testamento, porque se puede decir las regiones del mundo que visita Pablo, ahí va a aparecer Frigia, en la provincia Asia Menor, pero era el Asia del Imperio Romano, no el Asia actual. Ahí está Frigia. Entonces, José, que trae una Biblia ahí grande, que trae mapas, habla de Frigia, el Ponto, Capadocia, hay varias zonas de aquel entonces, pero Frigia, ahí está, ahí aparece, ahí Misia, Galacia, y abajo Pisidia, y arriba está Frigia. Ahí está, esa de zona. Antioquía, Es decir, era una zona donde también es nombrada en el Nuevo Testamento, o aparece, era esa parte. Bueno, ¿y qué pasaba con los montanistas? ¿Cuáles eran como que las características que ustedes encontraron? Se decía que Montano había sido poseído por un espíritu y que la voz interior de ellos, de él, como quien dice, su brazo derecho de él,
también poseían ese mismo espíritu anticristiano. Eso era su principal característica, que estaban poseídos por un espíritu corrupto, y que ellas también hablaban como él y hacían lo que él hacía. No, creo que hay una corrección en eso, ¿no? Ese es el punto de vista de una de las personas que llevó el comunicado. Como eran católicos, lo expresaban de esa manera, pero eso nos deja ver que en este movimiento se expresaban los dones espirituales, se dejaban ver, se llamaba una nueva profecía, se decían que era una nueva profecía ellos, que no específicamente es que estuvieran poseídos. Esta gente decía que estaba poseído porque estaba en contra de los ideales de la iglesia ya establecida, pero sí se manifestaban mucho los dones, la profecía principalmente, y se caracterizaba porque en las reuniones se hablaba con mucho carácter profético. Y me gusta el tono que le da, porque no es una profecía como la acostumbramos a interpretarlo, sino es una actitud de denuncia ante el mal gobierno y de exhortación a estar en contra de esos términos civiles que les imponían los lugares donde estaban. Los invitaba a hacerlos a un lado, que no eran serviles para ellos en su crecimiento. Sí, el primer punto que toca Alberto es interesante. Dicen aquí que lo que se conoce sobre el movimiento montanista es lo que de ellos escribieron sus adversarios, ¿verdad? No hay fuentes realmente de los mismos montanistas que podamos consultar, sino lo que sabemos de ellos es o por los juicios que les hacían y o por lo que otros escribían acerca de ellos. No obstante, hay ciertas cosas que podemos saber. Una de ellas es que tenían un renovado énfasis en el papel del espíritu en la vida de los creyentes. De tal manera que hablan de Montano, como dice una persona que de pronto fue arrebatado y entró en un éxtasis, como un poseído, hablando y pronunciando cosas extrañas y profetizando desde entonces contra las instituciones que han prevalecido en la iglesia y que han sido entregadas y preservadas por la tradición de esta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Parece ser, o más bien, que un sector de la iglesia empieza por distintas circunstancias a institucionalizarse, a establecerse y por lo tanto empieza a tener una especie de jerarquía, ¿no es cierto? Hay un grupo como el de Montano y sus seguidores, los montanistas, y nos da los nombres de las dos mujeres que eran, como dice mano izquierda y derecho, dice que se llamaba ¿qué? Tenían una idea de que la iglesia debería seguir siendo un movimiento más horizontal, ¿no? Sin jerarquías, y no dándole tanto énfasis al papel de los doctores en la teología o grandes maestros, sino también al papel del espíritu. Porque ¿qué pasa? Una de las cosas es cierta. Cuando enfatizamos en demasía el papel de los que saben, de los que enseñan, o de los doctores en la ley, o maestros en la palabra, o en fin, varios títulos que se van desarrollando, tiende a disminuirse el papel de los creyentes que no tienen esas capacidades en sus títulos, ¿no es cierto? Y se pierde el papel que juega el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Eso es lo que inicialmente los montanistas quieren rescatar. Y en efecto, como estaba diciendo también, tienen una práctica de los carismas, o lo que se conoce como los dones espirituales, y estos dones, algunos de ellos más bien entendidos como manifestaciones físicas de carácter estático, es decir, así muy llamativas y demás, y sobre todo la cuestión del don de la profecía, que nos confrontan con la iglesia más establecida y más jerárquica, ¿no es cierto? Entonces nos dice que esto pasa, ya vimos ahí que en Frigia, dice un nuevo movimiento profético. ¿Esto dónde pasa? En las urbes, ¿cuáles eran como que los componentes mayoritarios de este movimiento de los montanistas? También era gente humilde, Sí, pero ya rurales. más rurales, ¿no es cierto?